uno de los capítulos más difíciles de Corintios, de este primer libro de Corintios, porque va a hablar sobre algunos temas, va a absolver algunas dudas que tenían los hermanos en ese tiempo. Recordemos, hermanos, que esta iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo. Él había estado ahí 18 meses, ¿no? Ahora, no es mucho tiempo, pero era uno de los pilares o fundadores en la iglesia allá. Y la iglesia había crecido tanto en la ciudad, hermanos, que era una iglesia muy numerosa, ¿no? Había también, el apóstol va a decir, muchas manifestaciones de dones. Entonces era una iglesia muy activa, ¿no? Una iglesia con los hermanos manifestaban sus dones espirituales, ¿no? De enseñar, de predicar, de sabiduría. Pronto vamos a ver una lista de dones también en el capítulo 12, cómo los hermanos tenían muchos dones, pero también era una iglesia con algunos problemas, ¿no? Hemos visto ya estos problemas, y en este capítulo 7 vamos a ver también, hermanos, haciendo referencia a esta situación de la iglesia en Corinto. Vamos a dar lectura del verso 1 hasta el verso 9. Todos juntos leeremos, hermanos, capítulo 7, versos 1 al 9. 2, 3. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, o no ser por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que permites que podamos estar aquí. Gracias, Señor, por la familia, los hermanos, la comunión de la iglesia. Oramos, Señor, por nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, nuestra iglesia aquí, nuestros hermanos. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos ausentes. Seguro, Señor, con algunas responsabilidades, actividades que a veces no faltan, Señor. Oramos, Señor, por ellos, que tu gracia, tu misericordia y tu paz también estén allí donde ellos están. Te damos gracias, Señor, también por tu palabra. Oramos, Señor, para que todo lo que digamos, Señor, sea también para que tu nombre sea usado, Señor, que tú también seas conocido, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos ya en el capítulo 7 y el verso 1 nos da una idea más o menos de lo que estaba ocurriendo ahí en Corinto. El apóstol Pablo va a escribir y va a decir: en cuanto a las cosas que os me escribisteis, ¿no? Entonces hemos visto ahí que había una comisión que había ido donde el apóstol Pablo. Él estaba en Éfeso, una ciudad también donde estaba haciendo ministerio el apóstol Pablo, y esta comisión era de los de la familia de Cloé, ¿no? Que habían ido seguro con algunas dudas al apóstol, ¿no? Y también informándole de la situación. Y también hay esto que va a aparecer después en el capítulo 16, ¿no? Estos tres hermanos que van a viajar de Corinto a Éfeso.
Son 3 hermanos ahí, vamos a incluso ver sus nombres ahí en el capítulo 16, que van a llevar una carta con algunas preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas es de esta primera sección del capítulo 7, ¿no? La pregunta era, ¿qué hacemos, no? ¿Vamos a casarnos o podemos permanecer solteros, no? O nos casamos o podemos permanecer solteros, y ahí vamos a ver un poco también del contexto, ¿no? Este contexto que estaba ocurriendo en Corinto. Hemos hablado que había esto que hacían los corintios, ¿no? Tal vez fruto de esa influencia de los filósofos griegos, ¿no? De los platónicos o los neoplatónicos, que veían la realidad, hermanos, como dos mundos, ¿no? El mundo espiritual y el mundo material. El mundo espiritual era el mundo de las ideas, ¿no? Era el mundo divino, era el mundo perfecto, ¿no? En cambio, el mundo material, el mundo físico, era aquel que era imperfecto, ¿no? Ese mundo que incluso era una realidad mala para muchos, ¿no? Entonces el cuerpo, hemos visto que también estaba en esa realidad física, ¿no? Y también la sexualidad. La sexualidad era también considerada por ellos como esa parte, especialmente en el contexto de la iglesia en Corinto, veían la sexualidad, decían, no, eso es pecado, ¿no? Eso es del cuerpo, eso es humano. Ahora, hemos visto en el capítulo 6 también estas ideas que tenían ellos también, ¿no? Estas ideas que eran conjeturas, eran ideas que decían, todo me es lícito, ¿no? Entonces, pero ahí Pablo va a decir, no todo conviene, ¿no? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno, ¿no? Entonces, Pablo está ahí siguiendo esa misma idea, cuando los corintios también decían, el alimento es para el estómago y el estómago es para el alimento, ¿no? Así el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo. Entonces se entregaban a la sexualidad, entonces vivían en este dualismo filosófico, ¿no? Platónico ahí, que vivían o dividían el mundo, la realidad, en esas dos ideas, ¿no? El mundo espiritual era perfecto, ahí estaba Dios, ¿no? Y ellos, no había un espacio para reconciliar esos dos mundos, ¿no? Pero el apóstol Pablo, a través del mensaje del Evangelio, hermanos, va a enseñar que esos dos mundos son reconciliables, ¿no? Porque hemos visto la semana pasada que aún el cuerpo es redimido, ¿no? El cuerpo es sagrado, ¿no? Cuando va a decir, ustedes son el templo del Espíritu Santo, ¿no? Eso es muy lindo ahí porque esas dos ideas que ellos tenían, ¿no? Esas ideas de separar el mundo espiritual del mundo material, ellos decían, eso es irreconciliable, no se puede juntar, ¿no? Pero el Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, Jesús ha hecho posible esa reconciliación, ¿no? Porque no solo el mundo espiritual es sagrado, sino también el mundo material, el físico, el cuerpo físico, ¿no? Y ahí hemos visto, ahí el apóstol Pablo les hace algunas recomendaciones también, cuando hemos visto en el capítulo 6 la última parte, ¿no? Siguiendo esa idea, el apóstol Pablo, hermanos, también está hablando o está haciendo referencia de este mundo, de esta separación que había en la iglesia en Corinto, ¿no? De esas ideas platónicas ahí el mundo de las ideas y el mundo espiritual. También el contexto de la iglesia en Corinto, hemos dicho, hermanos, era un ambiente sensual y erotizado, ¿no? En Corinto estaba el culto a la diosa Afrodita, ¿no? La diosa de la fertilidad. Y ellos todo el año, hermanos, hacían este tributo, esta religiosidad, ¿no? De ir al templo y rendir culto a la diosa Afrodita, ¿no? Esta diosa de la fertilidad. Y también dentro de ese culto estaba el culto, esta prostitución cultural, ¿no? Mujeres que se dedicaban a la prostitución, ¿no? Como parte del rito de esto que ofrecían a esa diosa. Y los hombres vivían entonces en un mundo así, ¿no? Un mundo que era un ambiente sensual, era un ambiente erotizado, ¿no? Había mucha presión social al respecto, ¿no? Entonces imagínense una ciudad entregada a los placeres, una ciudad
entregada como un movimiento, ¿no? Algo casi natural. Ellos veían eso como algo muy natural. Entonces, en medio de todo eso estaba la iglesia ahí, siendo parte tal vez de esa presión social, ¿no? Ese ambiente sensual, erotizado, que los hermanos, era una lucha, ¿no? Por el autocontrol, ¿no? Era un desafío extremo para los cristianos vivir en un ambiente así, ¿no? Entonces podemos notar un poco eso también del contexto. Y también hay esto de esta persecución que había de parte del imperio romano, ¿no? Porque los cristianos decían, Jesús es el Señor, ¿no? Jesús es el Kyrios, ¿no? Entonces, en el imperio romano, Kyrios era el emperador, era el César, ¿no? Entonces, había esta amenaza siempre de persecución, ¿no? Tenía un cristiano que postrarse ante el César y reconocerlo como su Señor. Ahora, nosotros tenemos ese término Señor, no como antes, ¿no? Antes el término Señor de la tradición judía, de hacer Señor a alguien que solo era Dios, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, hermanos, los judíos no nombraban el nombre de Dios, ¿no? Entonces, pues, emplazando un poco ese término de Jehová, ¿no? Ellos usaban este término Señor, ¿no? Para dar ese carácter divino a Dios, ¿no? Entonces, para los cristianos ya eso se había convertido que Jesús es nuestro Señor, ¿no? Entonces eso era un problema ahí dentro del mundo romano, porque ellos decían, no, estos están haciendo sedición, ¿no? Se están rebelando. Entonces, esta amenaza también, hermanos, de la persecución era un problema. Y dentro de la iglesia decían, bueno, más fácil es escapar soltero, ¿no? Porque uno, si es solo, no hay problema, ¿no? O también seguro algunos pensaban, bueno, si me va a pasar algo y me vienen y quieren matar, si soy soltero no hay problema, no voy a dejar mujer, no voy a dejar hijos, entonces es mejor estar soltero, ¿no? Entonces había también esta amenaza de la persecución, y dentro de la iglesia esto estaba como una idea también muy fuerte, ¿no? Hermanos, el sexo es malo, ¿no? O casarse es malo por causa de la persecución, porque ¿qué va a ser de tus hijos, de tu familia, no? Sí, vamos a sufrir más persecución, y cómo vamos a solucionar ese problema, ¿no? Entonces este era el contexto de la iglesia ahí. Y de este versículo, hermanos, del primero, también los hermanos dicen que hay esta interpretación que se hace en espejo, ¿no? Porque no tenemos la carta que han enviado los hermanos al apóstol Pablo, ¿no? Solo hay esta referencia que él hace y dice, acerca de aquellas cosas que me escribieron, ¿no? Entonces, bueno, los intérpretes han tratado de armar las preguntas de la explicación que el apóstol Pablo hace a estas interrogantes que tenían los hermanos, ¿no? Entonces, esta interpretación en espejo y estas preguntas que surgen de estos primeros textos, ¿no? De estos 9 primeros versículos. La primera pregunta, ¿es más espiritual quedarse soltero que casarse? Esa parece ser la primera pregunta, ¿no? ¿Es más espiritual quedarse soltero que casarse? Los hermanos seguro estaban diciendo, no, ahí, hermanos, mejor es quedarse soltero, ¿no? Y eso nos hace más espirituales, porque podemos servir a Dios, podemos o podemos incluso, si hay persecuciones, huir, ¿no? La segunda pregunta que surge es, ¿pueden los casados abstenerse de sexo para servir mejor a Dios? Bueno, aquí entra un poquito este tema de la sexualidad, ¿no? Y vamos a ver este asunto de la porneia, o lo que aquí se ha traducido como fornicación, ¿no? La inmoralidad sexual, ¿no? El matrimonio, hermanos, como un remedio para la inmoralidad sexual. La tercera pregunta que surge aquí de esta interpretación en espejo es,
si es lícito separarse para dedicarse enteramente a la oración, ¿no? Entonces algunos hermanos seguro estaban pensando, es mejor estar solo, ¿no? Mejor nos separamos, yo me voy a dedicar a las cosas del Señor, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo va a decir no es lícito separarse, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco sobre estas preguntas en el texto. Vamos a ir al verso 2, ahí, porque dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco este tema y las respuestas que el apóstol Pablo está dando, ¿no? Ahora, hermanos, el apóstol Pablo está presentando ahí la soltería como una opción, ¿no? Ahora, este conflicto entre casados y solteros parece que estaba ahí muy fuerte, ¿no? Hemos dicho una iglesia muy grande, muchos hermanos, seguro también había este problema ahí de ver a los solteros o tratar de aislarlos, ¿no? Entonces, era una relación muy complicada ahí entre casados y solteros, y el apóstol Pablo va a hablar de, primero, en el verso 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿no? Ahora, esta primera opción de, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Esto de la soltería como una opción, y hemos hablado de la persecución o la posible persecución, ¿no? Y Pablo va a presentar ahí eso como bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? O permanecer soltero, y podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo va a elevar esta situación, ¿no? O de las personas que no se casan, y también va a eliminar este estigma social a veces que tienen las personas que no se casan, o incluso este estigma social dentro de la iglesia, ¿no? Porque vamos a ver que había esta crítica a los solteros porque decían, no, tú no eres casado, no puedes ejercer algunas situaciones ahí, algunos cargos, ¿no? O si quieres servir en alguna situación ahí, primero casate, ¿no? Ese era ese estigma ahí social dentro de la iglesia. También en este verso, hermanos, podemos ver el matrimonio o casarse como un remedio, ¿no? Hemos hablado de la porneia, o lo que ha sido traducido aquí como fornicación, ¿no? La porneia es esa inmoralidad sexual generalizada, ¿no? Entonces el matrimonio como un remedio, como una solución para esta situación de la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces Pablo va a decir que cada uno tenga su propia mujer, o cada hombre, ¿no? Tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, ¿no? Ahora, ambos, ¿no? Ser soltero o ser casado es un don legítimo de Dios, ¿no? Aunque no tienen la misma capacidad, Pablo va a identificar, hermanos, esto como el hecho de la soltería como permanecer puro, ¿no? Y el hecho del matrimonio como esa capacidad para convivir, para relacionarse en esta relación de perdón, de construcción de esta opción del matrimonio, ¿no? Eso es muy lindo ahí, hermanos, cuando vemos esta relación recíproca entre un hombre y una mujer dentro de la unión conyugal, ¿no? Eso es muy lindo ahí, porque ambos son dones de Dios, son capacidades que el Señor ha dado a los seres humanos, a unos para permanecer solteros y a otros para estar casados, ¿no? Del verso 3 al 5 vamos a ver esta ética sexual dentro de esto de que el apóstol Pablo, de estas relaciones sexuales dentro del matrimonio, esta ética sexual, ¿no? Voy a dar lectura al verso 3, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal
y asimismo la mujer con el marido, ¿no? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿no? Entonces vemos ahí un poco esta ética, ¿no? Esta ética ahí dentro del matrimonio. Ahora, hermanos, las relaciones sexuales matrimoniales no son como una opción, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está presentando como un deber, ¿no? Un deber recíproco, ¿no? Incluso el concepto ahí, hermanos, es como que la sexualidad dentro del matrimonio es como una deuda, ¿no? El marido cumpla con la mujer y la mujer cumpla con el marido, ¿no? Eso es muy interesante ahí. Entonces, este compromiso de satisfacer las necesidades del cónyuge, ¿no? Y también esto de renuncia a nuestro egoísmo, ¿no? El enfoque ahí, hermanos, es satisfacer al esposo o la esposa, ¿no? Y no buscar la satisfacción propia como fin principal, ¿no? Entonces, ahora este poder también sobre el cuerpo, ¿no? Dice, la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo del varón o del marido, ¿no? Y viceversa, la mujer también o el hombre también es esta autoridad, ¿no? Entonces eso es muy lindo ahí cuando el apóstol Pablo, hermanos, va a hablar de esta ética sexual dentro del matrimonio. Tal vez es importante recalcar un poco también esto del matrimonio como este remedio a este problema de la inmoralidad sexual generalizada, ¿no? Y este asunto de un don, o esto de entender, hermanos, que el matrimonio también es un don, así como el hecho de la soltería, de permanecer solteros, ¿no? Podemos volver al verso 5, cuando el apóstol Pablo va a abordar el tema de la abstinencia, ¿no? La abstinencia temporal o la separación, ¿no? Algunas situaciones dentro de la iglesia o de los matrimonios y a veces que la iglesia tiene que tratar cuando hay algunas situaciones de relación, ¿no? O algunos problemas en los matrimonios, hermanos, la iglesia puede recomendar este asunto de la abstinencia temporal, ¿no? De separarse temporalmente. Y ahí el apóstol Pablo en el verso 5 va a presentar algunas ideas muy importantes, ¿no? Primero va a decir que sea de mutuo consentimiento, ¿no? Los dos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Ya ha hablado de esta relación mutua, de esta reciprocidad del hombre y la mujer, ¿no? O de ser unos en el matrimonio, y si hay alguna situación, el apóstol Pablo va a decir que sea de mutuo consentimiento, ¿no? No puede ser una decisión unilateral, no puede ser, bueno, ya nos vamos a separar porque yo quiero que nos separemos, ¿no? Sino debe ser un pensamiento de los dos. Ahí en el verso 5 el apóstol Pablo también va a decir por un tiempo determinado, por poco tiempo, ¿no? Esta separación debe tener un inicio y un fin, ¿no? Un fin claro, y no es un estado permanente, ¿no? Entonces la iglesia puede orientar a esta separación temporal, ¿no? A esta separación de mutuo acuerdo, y que tiene un propósito espiritual, ¿no? Dice, para dedicarse en la oración, ¿no? Y esto está muy asociado al ayuno, ¿no? Es muy análogo ahí al ayuno, a esto que hacemos los creyentes cuando nos abstenemos del alimento, ¿no? De aquello que es tan básico para el ser humano. Más o menos el apóstol Pablo está diciendo, sepárense, ¿no? Ya hemos visto ahí también que esto es muy la sexualidad dentro del matrimonio, ¿no? Es muy importante. Entonces más o menos es como el ayuno, está siendo comparado con el ayuno, ¿no? Con este propósito espiritual de orar,
dedicarse a la oración, ¿no? Ahora, esto es un asunto también muy importante porque esta advertencia crítica que hace el apóstol Pablo ahí, ¿no? Para que Satanás no tome ventaja de alguna situación ahí, ¿no? De esta separación no debe ser por mucho tiempo, ¿no? Eso está ahí hablando porque puede hacer de la pareja vulnerable a algunos ataques de Satanás, ¿no? O también puede ser usado como un chantaje ahí en la relación, ¿no? La sexualidad como chantaje ahí que puede ser usado por uno de los esposos, ¿no? La advertencia es crítica y es muy fuerte que el apóstol Pablo hace esto de un tiempo determinado, con un propósito específico, ¿no? Y también tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿no? Bueno, esto es, hermanos, estas enseñanzas del apóstol Pablo también tienen que traer claridad a nuestras vidas, ¿no? O sabiduría a nuestras vidas. Me acuerdo una vez que una pareja estaba pasando una situación muy difícil, ¿no? El esposo tenía que trabajar en otra ciudad. Allí en su trabajo él sufría mucha presión, ¿no? Como eran varones y él estaba solo ahí, los hombres querían, pues, había mucha presión, ¿no? De salir, de hacer cosas allá, o mujeres, ¿no? Y el hermano viene y, pastor, esto está pasando conmigo, ¿no? Hay mucha presión y uno de estos días va a pasar que tengo que, o voy a tener que ir con mis amigos, ¿no? Ahí, o voy a caer, como hablamos nosotros los creyentes, ¿no? Y el problema era con la esposa, ¿no? Él ganaba muy bien, ¿no? Ganaba muy bien, y la esposa aquí estaba muy cesada, ¿no? No me interesa eso de tu presión social, de tu problema de sexualidad, todo, ¿no? Decía, lo que interesa es que tú ganes, tú tienes que mantenerme aquí, ¿no? El nivel que nuestros hijos tienen, el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Y veíamos ahí, hermanos, una situación muy complicada, no había sabiduría, ¿no? El hermano decía, hermanos, yo estoy dispuesto a renunciar a mi trabajo, no voy a buscar aquí cerca a mi familia porque yo amo mi familia, quiero a mi familia, no quiero que mi familia se destruya, yo quiero renunciar a mi trabajo, ¿no? Y la hermana decía, no me interesa, ¿no? Aquí tú traes el dinero y este modo de vida que tenemos no podemos renunciar a eso, ¿no? Y no me interesa ya lo que está pasando. Esto, hermanos, es esta advertencia también a esta situación, ¿no? A no separarse, a estar juntos, ¿no? Y eso es muy importante ahí en esta relación matrimonial, y el apóstol Pablo está abordando ese asunto aquí en estos textos, ¿no? Esto de esta abstinencia temporal, ¿no? Dentro del matrimonio, ahí de la sexualidad. Entonces, vamos a ver un poco, hermanos, primero recalcar tal vez esta dignidad de la soltería frente a esa presión social, incluso también dentro de la iglesia o eclesiástica, ¿no? Que presenta a la soltería como un estado espiritual legítimo, ¿no? Hermanos, es legítimo permanecer soltero. Algunos hermanos, el Señor les ha dado ese don para permanecer solteros. Entonces es un don espiritual, pero también a veces, hermanos, es un don, o esto que es que algunos quieren seguir ese camino de la soltería, ¿no? Por decisión o por preferencia, y dicen, voy a permanecer soltero, ¿no? Voy a permanecer soltero en mi vida, y también eso es legítimo, ¿no? Pablo va a decir ahí en el primer verso que bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Esta dignidad de la soltería. Entonces a algunos les ha dado el Señor este don, ¿no? Esta capacidad de permanecer solteros. Algunos algunos lo hacen por elección, ¿no? Dicen, no, yo voy a permanecer soltero. O algunos los han causado eso en las personas, en las personas, ¿no? Y esto también era muy típico en este tiempo, en este contexto de Corinto, ¿no?
eran, por ejemplo, los eunucos, ¿no? A ellos se les causaba un mal, ¿no? Entonces ellos permanecían solteros, o algunos que incluso en algún contexto, ¿no? Eran forzados a la homosexualidad, ¿no? Hay un relato ahí en la historia de Nerón, ¿no? Este emperador que hizo matar a su esposa, ¿no? Aunque la amaba, pero por esos cuidados del poder, ¿no? Él desconfiaba de todos, hasta de su madre, ¿no? De todos. Hizo matar a su mujer porque pensaba que estaba confabulando contra él. Pero él la amaba, ¿no? La amaba a su mujer hasta que después de muerte incluso hacía cosas, ¿no? Hasta que un día ve un esclavo, ¿no? Un esclavo que tenía ahí él, y lo ve como su mujer, ¿no? Su mujer era seguro rubia y el esclavo era rubio. Entonces él decide convertir a ese esclavo cuando lo hace su mujer, no sé cómo decir eso, ¿no? Lo convierte, ¿no? Esa práctica homosexual ahí, eso es muy también una práctica dentro del contexto romano, ¿no? De ese tiempo. Entonces hay este tipo de soltería, ¿no? Aquellos que tienen el don del Señor, ¿no? Que reciben ese don para estar en este estado, aquellos que lo hacen por decisión propia, ¿no? Dicen, no voy a permanecer soltero. Algunos tienen buenas razones también, ¿no? En el caso de Corinto era, hermanos, si nos empiezan a perseguir, eso va a ser un problema para los casados, ¿no? ¿Qué van a hacer? Tienen hijos, tienen mujer, ¿no? O incluso también en el matrimonio se consiguen cosas o bienes, ¿no? Ya es un problema eso, ¿no? En cambio un soltero puede huir, puede escapar, ¿no? O esta soltería que era obligada, ¿no? Era forzada, habían sido hechos solteros ahí a la fuerza, ¿no? Ellos tienen mucha dignidad, ¿no? En la iglesia este estado espiritual es legítimo, ¿no? Como hemos dicho en estos contextos de crisis, o incluso hasta es preferible, ¿no? Una hermana, hermanos, bueno, estaba pasando situaciones ahí muy difíciles con sus hijos, ¿no? Y bueno, esto es un chiste, hermanos, ella miraba a los niños y decía, cuando son pequeños, da ganas de comérselos, ¿no? Decía, pero cuando son grandes, ella decía, ¿por qué no me los he comido, no? Haciendo referencia que a veces cuando son grandes producen más problemas, ¿no? Y cuando son pequeños son tan lindos ahí, y a veces haciendo referencia a esta situación de la soltería, ¿no? Cuando a veces hay muchos problemas, decir, pero ¿por qué me he casado, no? Tal vez hubiera estado ahí solo. Entonces hay una dignidad de la soltería, hermanos. El matrimonio como una solución para una salvaguarda, ¿no? Es también un entorno legítimo, ¿no? Contra la inmoralidad sexual, contra estos deseos sexuales, ¿no? Este es remedio contra la pornea, contra la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces también el estado del matrimonio, hermanos, es legítimo. Esta capacidad que el Señor también pone en los creyentes para relacionarnos, ¿no? Entre un varón y una mujer. Nosotros decimos en el santo estado del matrimonio, ¿no? Esta capacidad de convivir, de hacer familia, ¿no? De perdonarnos, de construir. Eso es también muy importante, hermanos. Es una relación legítima que el apóstol Pablo aquí está poniendo, ¿no? También esta reciprocidad, ¿no? El cuerpo del varón ya no es, hemos hablado en los capítulos anteriores que el cuerpo es del Señor, ¿no? El cuerpo es de Dios. Y aquí ahora en el matrimonio, hermanos, el cuerpo del varón es de la esposa y el cuerpo de la esposa es del varón, esta reciprocidad mutua, ¿no? Y también esta unión, si podemos decir, de esos dos mundos, ¿no? Del mundo espiritual como del mundo material, y encontrarnos en Cristo ahí haciendo sagrados ambos mundos, ¿no? Eso es muy lindo aquí también en este concepto de este don que ha dado el Señor a las personas, a los creyentes, ¿no? El hecho de estar solteros como el hecho de permanecer casados.
¿qué es mejor? ¿No? Aquí la pregunta era al apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Nos casamos o tenemos la posibilidad de permanecer solteros, ¿no? ¿Qué es mejor, matrimonio o estar soltero, ¿no? Y parece que el apóstol Pablo les dice, ambos están bien, ¿no? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a su situación, ¿no? Y tal vez ahí podemos ver que ambas, esto es del Señor, ¿no? Esto es ambos del Señor, que también, hermanos, nosotros podamos ver, ¿no? Que tal vez por esa presión, ¿no? que existe, podamos también la presión social, ¿no? O esta presión que también vemos ahí en el mundo, el erotismo y estas situaciones que vemos, ¿no? Una sociedad erotizada, que podamos presentar como una alternativa, ¿no? Alternativas ahí a esta visión que tiene el apóstol Pablo, esta mirada que tiene del matrimonio, de la soltería, que más adelante en algunos casos va a decir, no, esto es del Señor, esto quiere el Señor para nosotros, ¿no? O esto para nosotros decimos, esto es palabra del Señor para nosotros. Si podemos hablar esto a los jóvenes, ¿no? Hermanos, la soltería debe ser considerada como una opción viable y digna, ¿no? No se debe forzar el matrimonio por presión social o familiar, si no se posee el deseo o el don para ello, ¿no? A los casados, el propósito del matrimonio, hermanos, incluye esta bendición y esta satisfacción mutua, ¿no? Ser negligentes en esta área, ¿no? Es muy peligroso, puede abrir puertas a la tentación, incluso a la destrucción del hogar, ¿no? Si podemos hablar un poco sobre esta situación también, hermanos, nosotros afirmamos el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso es muy importante, y también el matrimonio como una vía legítima, hermanos, al deseo sexual, ¿no? O este impulso natural que están aquí abordando los hermanos con el apóstol Pablo, ¿no? Y que a veces, hermanos, ha sido corrompido por el pecado, ¿no? Eso es muy importante recalcar, este asunto de la ética sexual dentro del matrimonio también, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo hace recomendaciones ahí específicas a los casados, ¿no? Va a aclarar estas recomendaciones sobre la abstinencia sexual y también este propósito de la oración, ¿no? Y va a presentar esto, hermanos, también como una opción, ¿no? No es un mandamiento, él dice, esto no es un mandamiento rígido, ¿no? Esta es una opción, tal vez para priorizar la salud espiritual o la salud familiar o la integridad también ahí del vínculo conyugal, ¿no? Entonces hay esta posibilidad también, hermanos, dentro del matrimonio a esta separación, ¿no? Que debe ser de mutuo acuerdo, con un tiempo determinado, ¿no? Y que no debe ser, o este don o esta sexualidad no debe ser usada como una manera de chantaje, ¿no? Esto podemos sacar de estos textos aquí las próximas semanas, hermanos, este mismo capítulo, ¿no? Va a hablar del tema del divorcio, del nuevo matrimonio, va a volver a abordar el tema de la soltería, ¿no? Y también va a hablar a los casados, ¿no? Entonces, parece ser que estas preguntas que han hecho los hermanos, ¿no? ¿Debemos permanecer solteros o es preferible ser solteros? Ahí, ¿no? Es más legítimo quedarse, es más espiritual quedarse solteros, y el apóstol Pablo está diciendo, es bueno, ¿no? Es bueno, es legítimo quedarse solteros, ¿no? Pero también casarse es legítimo, ¿no? Ambos están bien. Y también esta pregunta, ¿pueden los casados abstenerse del sexo para servir mejor a Dios? Y el apóstol Pablo va a decir no, ¿no? La sexualidad es muy importante, no se pueden abstener del sexo,
no es mejor aquel que no tiene sexo para servir al Señor, ¿no? O es lícito separarse para dedicarse enteramente a la oración. Por un tiempo sí, pero no permanentemente, ¿no? Mutuo acuerdo, también hemos hablado ahí de tiempo determinado y este propósito específico, ¿no? Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría. Nosotros creemos que es palabra del Señor para todos nosotros. Queremos cada vez construir vidas íntegras, vidas que agraden al Señor, familias también que sirvan al Señor, ¿no? En este asunto tan importante, que no descuidemos también este asunto, ¿no? Cuando iniciamos este estudio de 1 Corintios, me estaba dando cuenta, hermanos, que esto es tan actual, tan vigente, ¿no? Y algún hermano decía esto: la Biblia a veces parece ser como que abrimos el periódico de hoy día, ¿no? Que es tan actual, ¿no? Tan contemporáneo también, cuando vemos tal vez los mismos problemas que atravesaban los hermanos en el primer siglo y que también a veces en nuestros contextos se repiten, ¿no? Y podemos encontrar también palabra del Señor para nuestras vidas. Y también, hermanos, cura, ¿no? Sanidad para nuestras vidas, sanidad para nuestras relaciones matrimoniales también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Dios nuestro Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, a ti por tu amor, tu misericordia. Oramos, Señor, por nuestras vidas. Oramos, Señor, te pedimos perdón cuando a veces, Señor, hemos descuidado, Señor, alguna situación ahí, o tal vez por causa, Señor, de falta de entendimiento o negligencia, Señor, en algunos temas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a también dar testimonio, Señor, tal vez en un punto tan sensible, Señor, como es el de la sexualidad, tal vez en un contexto, Señor, en que la sociedad, Señor, tiene otros valores o otras percepciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a curar, a sanar, Señor, tal vez heridas, algunas situaciones que atravesamos, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, guárdanos, guarda nuestras vidas. Oramos, Señor, por nuestros hermanos solteros, aquellos, Señor, que tienen el don, o aquellos que lo han hecho por decisión propia, o aquellos incluso que han sido obligados, Señor. Que sea, Señor, un estado legítimo, espiritual delante de ti. Bendice sus vidas, Señor. Guárdalos del mal y del maligno. Oramos también, Señor, por todos aquellos que hemos unido nuestras vidas, Señor, en ese vínculo matrimonial. Danos mucha sabiduría, Señor. Danos ese tu don para poder convivir, para poder también servirte, Señor, dentro de ese vínculo que también es reflejo, Señor, de ti. Te damos gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga.